Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es para mí un honor y un gusto poder presentar este ciclo de capacitación en Derecho Procesal. Lo hemos trabajado mucho con la presidenta Gabriela Igarzábal y todos los miembros del Consejo Directivo. Es necesario tener este ciclo de capacitación, puesto que muchos profesionales no solamente ven Derecho Procesal en 2 oportunidades en la universidad, sino que además contamos en la matrícula con muchísimos profesionales que se recibieron en universidades que existen en otras provincias, con lo cual no pudieron ver en sus estudios lo que es específicamente los procedimientos en la provincia de Jujuy. Así que bueno, es un gusto darle la bienvenida, esperamos que disfruten. En este primer módulo lo vamos a tener al doctor Simón Cabezas, quien además es nuestro vicepresidente. Un gusto y que disfruten. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del tema del juicio político como un procedimiento especial. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me formulara para participar de este ciclo de conferencias. Cuando pensamos en el juicio político, tenemos que arrancar, en primer lugar, tratando de tener una idea o conceptualizar qué es el juicio político. El juicio político es nada más y nada menos que un procedimiento tendiente a hacer efectiva la responsabilidad funcional que le corresponde a ciertos funcionarios públicos. Y tiene como objeto provocar el cese, la destitución o la remoción de ciertos funcionarios específicamente previstos en la ley o en la Constitución. Hace efectiva una responsabilidad, pero concretamente la responsabilidad que hace efectiva es la responsabilidad de tipo política. Recuerden que existen distintos tipos de responsabilidades: la civil, la penal, la administrativa, la patrimonial y también la política. Hay ciertos funcionarios a los que la ley expresamente o el ordenamiento jurídico expresamente ha considerado que su responsabilidad política puede hacerse efectiva y eventualmente provocar su cese o salida del cargo mediante este tipo de procedimiento. Aparte de lo que es el cese o la remoción, este procedimiento también puede significar o implicar la inhabilitación para ese funcionario, es decir, no solo su cese, sino también la imposibilidad de volver a acceder a ese tipo de cargos por un tiempo determinado. En primer lugar, ¿quiénes son los funcionarios a quienes se dirige este sistema de responsabilidad? A nivel nacional, obviamente hablamos del presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, jueces de la Corte Suprema, y también, aunque con otro procedimiento, integrantes del Congreso que responden y son removidos por ese cuerpo. A nivel provincial, la cuestión es similar. Están afectados o comprendidos en el sistema de juicio político el gobernador, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo y aquellos funcionarios que la Constitución denomina organismos de contralor, como el fiscal de Estado, que es un ministro que tiene una calidad o categoría de ministro, pero que también tiene esa función de contralor específicamente, y el contador y el tesorero de la provincia, y también los integrantes del Tribunal de Cuentas. A eso se le puede sumar algunos funcionarios a los que la ley haya establecido específicamente como removibles mediante este procedimiento. Pero esos son los funcionarios a los que la Constitución ha designado sometidos a este régimen. También se incluyen en el sistema del juicio político a los concejales, a los diputados, a los intendentes. Con relación a los jueces y magistrados o funcionarios inferiores, aquellos que no componen el Superior Tribunal, sino integrantes de cámaras, tribunales, juzgados, también pueden ser removidos, pero el procedimiento es diverso. En este caso, ya no es el juicio político, sino que es el procedimiento que regula el artículo 172 de la Constitución Provincial, en cuanto estos funcionarios son removidos por otro procedimiento llamado jurado de enjuiciamiento, que también es por las mismas causales que vamos a ver seguidamente y con el mismo efecto, la remoción del cargo. ¿Por qué puede ser removido un funcionario público? Y un funcionario público, estos funcionarios públicos pueden ser removidos por
delitos, la comisión de delitos, incumplimiento de los deberes del cargo o incapacidad para continuar con las funciones. Es decir, estamos hablando en este caso de la comisión de delitos, lo que implicaría, a mi modo de ver, el necesario pronunciamiento por un tribunal judicial que encuentre responsable de un delito y que esa sentencia haya adquirido la condición de cosa juzgada. Recuerden ustedes que en virtud del principio de inocencia, toda persona es inocente hasta que sea condenada y esa sentencia haya agotado las vías recursivas. Nuestro sistema constitucional así lo prevé, inclusive mucho antes de esa sentencia judicial que se diera en la causa Callejeros, en la que se pronunció a nivel nacional ya cuando una sentencia es definitiva. La otra causal es incumplimiento de deberes. Esta noción de incumplimiento de deberes es diferente a la noción que tiene el Código Penal de lo que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público o del abuso de autoridad. Estamos hablando aquí de un incumplimiento de deberes que es mucho más genérico, que no solamente comprende la figura del posible incumplimiento, sino otras inconductas. Y por último, la incapacidad. En este caso, la incapacidad se refiere a una inhabilidad de tipo física o mental que debe ser declarada por órganos competentes, que sea incontrovertida y que pueda significar la remoción de ese funcionario. Ahora bien, nuestra Constitución nos fija entonces el marco de aquellos funcionarios a los cuales se dirige el régimen de juicio político y también nos indica de manera taxativa cuáles son las causales por las cuales puede ser removido. El tercer requisito que compone este dilema del juicio político es el procedimiento. Estos funcionarios únicamente pueden ser removidos siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes respectivas. ¿Dónde está este procedimiento? El procedimiento del juicio político se encuentra previsto en nuestra Constitución provincial a partir del artículo 203. A nivel municipal se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Municipios, en los artículos 54 en adelante y específicamente del juicio político, el artículo 62. Complementa en este sistema normativo las disposiciones del reglamento interno de la legislatura en cuanto regula cómo va a ser el funcionamiento de las comisiones de ese cuerpo deliberativo, cómo va a ser el funcionamiento en especial de las comisiones investigadoras, de la sala juzgadora y de la sala acusadora, y también la reglamentación de la legislatura tiene importancia porque la Ley Orgánica de Municipios determina que, aparte de la Ley Orgánica de Municipios, se aplica supletoriamente para este procedimiento el reglamento de la legislatura y también las reglas del Código Procesal Penal. Y a falta de estos, las reglamentaciones procesales locales. Decimos esto porque si bien hay municipios que tienen su propia carta orgánica y que ya no dependen de la ley orgánica, esos municipios en la provincia de Jujuy son los menos, porque únicamente tienen carta orgánica los municipios que tengan más de 20.000 habitantes. Así que para la mayor parte de las municipalidades y comisiones municipales, el sistema es el que prevé la ley orgánica de municipios. Este procedimiento, como decimos, es político. Es básicamente una actividad de naturaleza política, pero también tiene un componente jurisdiccional. También los funcionarios que llevan adelante este procedimiento realizan un acto que constituye jurisdicción material y como tal, y de acuerdo a las mandas constitucionales e internacionales o supranacionales, tienen que ajustarse a las leyes y a las reglamentaciones y garantizar el goce de los derechos y las garantías al acusado en este tipo de procedimiento. Que sea político concretamente no significa que esté relevado de cumplir con las reglas jurídicas y en especial con el derecho de defensa. En ese sentido, nuestra Constitución y también el reglamento interno de la legislatura prevén cuál es el funcionamiento o el mecanismo en el cual se debe encauzar este tipo de procedimiento. Así tenemos, por ejemplo, que se prevé que en su oportunidad, al momento de realizarse las sesiones preparatorias, el cuerpo legislativo
debe dividirse y conformarse lo que va a ser la sala acusadora y la sala juzgadora, por sorteo y respetando las proporciones representativas de cada partido político. La mitad será sala acusadora, la otra mitad será la sala juzgadora. Dentro de los que son miembros de la sala acusadora, se habrá de elegir aquellos integrantes que serán miembros de la comisión investigadora, que también debe respetar la proporción política. ¿Cuál es el procedimiento? Recibido una denuncia, lo primero que se debe analizar es si esa denuncia reúne los requisitos para su admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que tener esa denuncia? Tiene que tener la indicación de la persona que denuncia, sus datos personales, la indicación del funcionario denunciado, que tiene que ser alguno de los funcionarios que hemos mencionado, tiene que tener, y esto es muy importante, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se denuncian. Tiene que contener una clara imputación de la infracción o faltas que se le atribuyen. Esta es una cuestión medular, porque en este tipo de procedimiento, esa denuncia es la materia sobre la cual va a versar el derecho de defensa que el imputado tiene el derecho a gozar. Si no es clara la imputación, si no es clara la denuncia, el imputado, acusado o denunciado no sabe de qué está siendo acusado y tiene que defenderse a ciegas, lo cual afecta severamente el derecho de defensa. Lo primero entonces que se debe dimensionar es si la denuncia contiene los datos necesarios y la precisión del hecho como para que el acusado pueda defenderse debidamente. En este sentido, hay pronunciamientos numerosos referidos a qué? A que este tipo de procedimiento, si bien es político, es un procedimiento que debe respetar todos los derechos y garantías de los que gozan las personas. Y el derecho de defensa y la garantía de defensa en juicio son derechos humanos que deben ser respetados, independientemente que se trate de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo. En ese sentido podemos tener presente, por ejemplo, el artículo 29, apartado 1 de la Constitución Provincial, que refiere que es irrenunciable la defensa de la persona y sus derechos en todo pronunciamiento o todo procedimiento judicial o administrativo. También el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya por todos conocido, y el artículo 8 de la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto establece que existen garantías judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha aclarado que si bien el artículo dice garantías judiciales, no solamente se aplican a los procedimientos judiciales, sino también a todo otro tipo de procedimiento que trate de establecer responsabilidades civiles, penales o administrativas, o también políticas. Nuestra Corte Suprema también ha receptado ese criterio y en nuestro ordenamiento existen numerosos pronunciamientos que refieren respecto al goce del derecho de defensa y a la garantía inalterable de la defensa en juicio. Hay pronunciamientos nacionales en la causa, por ejemplo, del ex juez de la Corte Suprema, Moline O'Connor, en el caso del ex juez Brusa, y también la Corte Interamericana tiene pronunciamientos importantes, por ejemplo, en el caso Tribunal Constitucional de Perú o Bronstein contra Perú, en donde también se ha consagrado específicamente estos lineamientos generales de que aquel organismo que ejerce funciones de aplicación de la ley a un caso concreto tiene el deber de respetar el goce de todos los derechos de las personas en un procedimiento. Nuestro Superior Tribunal de Justicia también lo ha declarado así a lo largo de los años. En distintas causas ha considerado que afecta severamente y vicia el procedimiento de responsabilidad política de los funcionarios cuando ese procedimiento no garantiza o no asegura el derecho de defensa. Por ejemplo, cuando se le ha visto reducido los plazos para ejercer su descargo, cuando no se le ha permitido conocer cuál es la acusación o cuando no se le ha permitido ofrecer o producir la prueba respectiva. En esos casos, el Superior Tribunal ha reiterado que la garantía de defensa en juicio es inviolable y que todo procedimiento que vulnere esa garantía
obviamente afecta a la Constitución. Y es más, nuestro Superior Tribunal tiene un razonamiento muy interesante en varios pronunciamientos donde dice que el primer derecho o garantía es el de la defensa en juicio. ¿Por qué? No porque sea de una entidad superior al resto de los derechos o garantías, sino porque la garantía de la defensa en juicio es el vehículo en el cual nosotros utilizamos o empleamos para poder hacer valer el resto de los derechos. Si no podemos tener acceso al derecho de defensa, mal podemos hacer valer otros derechos. Y es por eso que se lo considera imprescindible y su alteración o violación invalidan el procedimiento que se quiera llevar adelante. Concretamente, entonces tenemos que si bien el juicio político es un procedimiento especial, es un procedimiento de naturaleza política, es un pronunciamiento que analiza la responsabilidad política de los funcionarios, es también un procedimiento que para obtener un pronunciamiento válido tiene que respetar un marco de legalidad que garantice el derecho de defensa del denunciado o acusado. En la práctica, ¿qué ocurre con el juicio político? Acá tenemos algunas cuestiones interesantes para ver. Nuestro país no ha sido demasiado feliz con el mecanismo del juicio político. Esto es producto también de nuestra historia. En un siglo como el siglo XX, en el que hubo numerosas alteraciones del orden constitucional y en las que los gobiernos veían interrumpidos sus mandatos y los jueces eran cesados de sus cargos en cada golpe militar, la responsabilidad política de los funcionarios no se hacía valer porque el sistema constitucional se veía interrumpido y esos funcionarios se veían removidos. Así que los antecedentes de remoción de funcionarios por el mecanismo del juicio político no eran muy numerosos. A posteriori, el regreso de la democracia significó la aceptación definitiva entonces de estas reglas de juego constitucionales. Pero este mecanismo sigue a veces sin ser bien usado porque muchas veces se utiliza para ventilar pasiones o problemas políticos. Y también porque muchas veces quienes lo emplean no son expertos en el derecho. Y esa razón lleva a que nosotros, como abogados, en los roles que nos toque cumplir, como asesores del promotor del juicio político, como asesores del acusado, como asesores de los funcionarios encargados de llevar adelante este procedimiento, seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos en que se respeten los derechos y garantías y en que se respete el procedimiento que debe cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las fallas más usuales que existen en este tipo de procedimiento? Por ejemplo, la primera falencia que uno puede ver en este tipo de cuestiones y que yo la he empleado en numerosos juicios políticos en los que me tocó intervenir es la falla al momento de constituir el órgano acusador o juzgador. Es decir, muchas veces los consejos deliberantes, las comisiones municipales y hasta la propia legislatura olvidan la conformación de la sala juzgadora y acusadora. Se eligen todos los otros miembros de las comisiones, pero se olvidan de conformar estos dos elementos fundamentales para el juicio político, lo cual genera el problema que cuando este procedimiento tiene que ser llevado adelante, no están conformadas las salas acusadoras y juzgadoras. Esto es un problema porque después esto puede afectar la garantía de imparcialidad y del juez natural cuando lleva adelante el procedimiento del cuerpo legislativo. Así que muchos planteos refieren la mala integración o la defectuosa composición de estos dos órganos. El otro problema que se suele ver, en particular en los consejos deliberantes, es que como no son tan numerosos como la legislatura, componer una sala acusadora y una juzgadora cuando uno tiene un cuerpo de 4 miembros, por ejemplo, se hace mucho más complejo que cuando uno tiene 48 miembros como la legislatura provincial. La otra cuestión que se suele plantear judicialmente y que también he utilizado en algunos procedimientos y que también se ha usado en otros juicios políticos a nivel nacional, por ejemplo, en su momento en los juicios que se llevaron adelante en contra de los jueces Boyano, Moliño O'Connor, es
que la denuncia no sea precisa, no sea clara o circunstanciada. Es decir, lo que tenemos que analizar concretamente son nuevamente estos requisitos de inadmisibilidad de la denuncia. ¿Está bien precisado el hecho? ¿Está detallada la infracción? ¿Se están indicando cuáles son las faltas que se atribuyen, las pruebas que se van a utilizar? Es también una cuestión que uno puede plantear desde el punto de vista de abogado del acusado y que uno tiene que ser cuidadoso cuando le toca estar del lado del denunciante o del órgano que está llevando adelante este procedimiento. Otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta son los plazos. Todo este procedimiento del juicio político, tanto en la Ley Orgánica de Municipios como en lo que es la Constitución Provincial y el Reglamento de la Legislatura, tienen previstos plazos muy concretos y específicos cuyo vencimiento genera o provoca a veces el archivo de la denuncia. Existen 30 días para que la comisión investigadora lleve adelante su propósito cometido. 30 días que se entienden hábiles. En el caso de la legislatura, prorrogables por otros 10 días más. En esos 10 días la comisión investigadora tiene que admitir la denuncia, correr traslado al acusado para que él haga su descargo, producir la prueba que estime necesaria y la que haya ofrecido el acusado, y posteriormente a esa producción de prueba, emitir su dictamen. Ese dictamen va a ser valorado por la comisión, por la sala acusadora, y de acuerdo a si lo encuentra procedente o no, si se decide llevar adelante este procedimiento, va a significar la suspensión en el cargo del funcionario denunciado y se va a notificar a la sala acusadora para que en el plazo que esos ordenamientos prevén se constituya la sala acusadora, la sala juzgadora a los fines de escuchar el descargo y la acusación en contra del funcionario sometido a juicio político. La cuestión de los plazos es liminar. No pronunciar ese dictamen en tiempo adecuado significa el archivo de este tipo de investigaciones. Un problema que se ha planteado muchas veces también en este tipo de procedimientos es la cuestión de las pruebas ofrecidas por el acusado. En muchos de estos ordenamientos está previsto que la comisión investigadora puede hacer lugar o no a las pruebas que ofrece el acusado. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la garantía de la defensa en juicio no solamente significa el derecho a conocer la acusación y a defenderse de ese hecho, sino también a ofrecer y producir prueba. Y que el rechazo de la prueba tiene que ser fundado y tiene que ser motivado. El acusado está jugando derechos, está jugando su eventual permanencia en el cargo, tiene derecho a defenderse y no se puede denegar la prueba sin motivo. ¿Existe un derecho subjetivo a ofrecer y producir prueba? ¿Es un derecho que compone el derecho defensivo? Sí. Hay veces que este tipo de procedimientos se invalidan ante la negativa arbitraria del órgano investigador de producir la prueba que hace a la defensa del acusado. Así que debe ser muy cuidadoso el órgano a la hora de denegar la prueba que hace a la defensa del acusado. Sí. El dictamen que se produzca por parte de la comisión investigadora y que luego sea aprobado por la sala acusadora es la materia sobre la cual se va a defender nuevamente el acusado cuando sea el momento del juicio ante la sala juzgadora. A nivel provincial, la sala juzgadora es presidida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia e integrada por el resto de los diputados. Cuando el denunciado sea un juez del Superior Tribunal de Justicia, la sala va a ser presidida por el vicegobernador o su reemplazante legal. En ese momento el acusado va a poder defenderse también y una vez oído el acusado, la sala juzgadora debe emitir su pronunciamiento. ¿Ese pronunciamiento en qué puede consistir? Puede consistir en la absolución del acusado y su reintegro al cargo, o puede consistir en la
condena al acusado y su destitución del cargo. Si es destituido del cargo, también se debe establecer y pronunciarse ese órgano respecto a las inhabilitaciones que pueden corresponder. Toda esta cuestión de los pronunciamientos en los juicios políticos es revisable judicialmente. El procedimiento del juicio político se puede revisar judicialmente. Al respecto tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema republicano significa que cada poder ejerce las funciones que le corresponden constitucionalmente sin que los demás poderes se entrometan en el ejercicio regular. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el Poder Judicial tiene una función de control de constitucionalidad respecto de los actos que se emiten de los otros poderes. Nuestro Superior Tribunal de Justicia, en reiteradas oportunidades, ha dicho que el ejercicio normal de las facultades por parte de los otros poderes no lo torna judiciable. Es decir, hay que determinar cuándo hay una cuestión que es judiciable, puede ser sometida al conocimiento de los jueces, y cuándo no. Y aquí es una cuestión, entonces, en lo que tenemos que estar a lo que nos indica nuestra jurisprudencia. Jujuy ha sido una provincia problemática en materia de municipios y conflictos de poderes y juicios políticos, así que hay muchos pronunciamientos. Y el Superior Tribunal ha indicado que es judiciable el control de constitucionalidad. Es judiciable no el ejercicio normal de las facultades de un poder del Estado. Por ejemplo, se ha rechazado por parte del Superior Tribunal una acción tendiente a ordenarle al Poder Ejecutivo que intervenga en un municipio. Sin embargo, por ejemplo, cuando se ha verificado que no se le ha permitido a un acusado defenderse en un juicio político, el Superior Tribunal ha intervenido. Esta intervención del Superior Tribunal se puede plantear, por ejemplo, mediante el formato procesal de lo que es la acción de inconstitucionalidad, o también se puede plantear a través de lo que es la acción de amparo. Hay que tener presente también que el Superior Tribunal de Justicia es competente en razón de que su competencia originaria está prevista para las acciones de inconstitucionalidad y para lo que se denominan conflictos de poderes. ¿Qué es un conflicto de poder? Un conflicto de poderes es cuando un poder se encuentra enfrentado a otro o cuando existen conflictos entre los integrantes de un cuerpo legislativo. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo Municipal entra en conflicto con el Consejo Deliberante, es un conflicto de poderes. O cuando existe conflicto adentro de ese cuerpo legislativo entre los integrantes, o por ejemplo, se discute la calidad de autoridad de alguno de ellos o la posibilidad de integrar a alguno de ellos ese cuerpo, estamos en presencia de un conflicto de poderes. ¿Son supuestos de competencia del Superior Tribunal? Sí. Está previsto específicamente que esas son materias que van a ser atendidas y resueltas por el Superior Tribunal de Justicia. Pero siempre teniendo en cuenta esta cuestión, como les digo, de que no entran a revisar cualquier tipo de acto, sino que entran a revisar aquellos actos que entran en pugna con la Constitución o que están significando la alteración de reglas o garantías protegidas constitucionalmente. ¿Cuál es el criterio para determinar cuándo sí y cuándo no es competencia del Superior Tribunal? Siguiendo criterios de la Corte Suprema y siguiendo también criterios locales, podemos decir que el parámetro debe ser analizado en el caso por caso, porque es una cuestión muy sensible. ¿Por qué? Porque se debe garantizar que esta actividad de control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial, en particular el Superior Tribunal, no signifique una injerencia indebida en la actividad de otro poder del Estado. Entonces, no mide concretamente si le parece bien o no la promoción del juicio político o la responsabilidad o no que puede tener el funcionario político en eso. ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir que toda persona, todo acusado, tiene derecho a defenderse y que la responsabilidad que le pueda caber tiene que ser establecida en un procedimiento que sea legal,
y que sea conforme a la Constitución. Esos son los criterios que el Superior Tribunal de Justicia va a tener en cuenta. En líneas generales, entonces, tenemos que el procedimiento que ha previsto nuestro sistema para aquellos funcionarios que gozan de estabilidad o que tienen mandatos electivos, prevé también la posibilidad de la remoción. Pero esta remoción tiene que ser de la forma con las causales que prevén la Constitución y las leyes. Y por más que se trate de procedimientos de naturaleza política, deben ajustarse a un marco de legalidad y de constitucionalidad. Y que ese respeto a los derechos y garantías puede ser materia de control judicial. Y que esta forma de controlar la regularidad de los actos de estos poderes que llevan adelante el procedimiento de juicio político puede hacerse valer a través de diferentes vías, ya sea la acción de inconstitucionalidad, el amparo o el planteo del conflicto de poderes, que son materias que son exclusivamente resorte y competencia del Superior Tribunal de Justicia. Para los magistrados y jueces inferiores, el procedimiento de remoción es diferente, es el jurado de enjuiciamiento que prevé el artículo 172 de la Constitución Provincial, ¿sí? En una investigación que es llevada adelante por dos jueces del Superior Tribunal y un magistrado, y cuando hay mérito suficiente para remover a un juez o a un fiscal de su cargo, se conforma el jurado en sí, que va a estar compuesto de 3 jueces del Superior Tribunal, 2 de los jueces más antiguos y 2 de los abogados de la matrícula que tengan más de 20 años y que sean sorteados para integrar ese cuerpo. Y los efectos de ese jurado de enjuiciamiento son similares a los del juicio político, la remoción del funcionario. Quedo a disposición de ustedes para las dudas, preguntas, o si alguno de ustedes quisiera tener material o alguna cita referencial de alguno de los pronunciamientos que hemos mencionado en esta exposición. Espero que esto les haya sido útil y que, si han quedado inquietudes, pueda atenderlas satisfactoriamente. Muchas gracias.